Se lleva a cabo otra jornada de protestas y presión por parte de el pueblo, de la oposición social y la oposición política en Venezuela sobre el Consejo Nacional Electoral, ya que manifestantes, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana se enfrentaron en la autopista Francisco Fajardo de la capital venezolana de Caracas, en otra jornada de movilizaciones el día 7 de junio, el día martes 7 de junio en Venezuela, para que la oposición le exigiera al Consejo Nacional Electoral el anuncio de un cronograma para fijar las fechas y los puntos de validación de las firmas del 1% que ya fueron verificadas, y así se hizo saber en diversos medios internacionales, para de esa manera poder determinar que ya el Consejo Nacional Electoral verificó las firmas, terminó de contabilizarlas. Todo esto con información urgente que reseñaba, por ejemplo, la agencia de noticias AFP, argumentando que el Poder Electoral de Venezuela validó 1.3 millones de firmas para el referendo según la oposición. Lo hizo saber la oposición, ya las firmas están verificadas, terminó ese proceso. Ahora falta el proceso de validación de esas firmas. El martes 7 de junio, los simpatizantes de la Mesa de la Unidad Democrática intentaron movilizarse hasta la sede del Consejo Nacional Electoral, el CNE, como una medida de presión para que el ente electoral se pronuncie sobre la fecha en la que se activará el referendo revocatorio. Aunque los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Nacional intentaron impedir el paso a los manifestantes, la marcha se desvió hacia la autopista Francisco Fajardo a la altura de El Rosal, en donde los marchistas se enfrentaron al dispositivo de control y orden público. El líder de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, principal impulsor del referendo revocatorio, advirtió durante su discurso que de no producirse una respuesta por parte del CNE ese día, serían anunciadas nuevas acciones de calle. Y así, efectivamente, se suscitaban altercados y también mucha tensión entre Enrique Capriles y la policía cerca del Consejo Nacional Electoral en Caracas. Pero de hecho, la marcha se desvió por caminos verdes de césped y así había tomado la autopista Francisco Fajardo. La oposición, se generaron focos de violencia. La Policía Nacional y la Guardia Nacional mantenían bloqueados todos los accesos de la autopista Francisco Fajardo tras una marcha opositora. Los opositores precisamente llegaban o intentaban llegar al CNE a través de la autopista Francisco Fajardo, pero aproximadamente a las 12:51 de la tarde, la Policía Nacional armaba un piquete en la autopista Francisco Fajardo para impedir el paso de manifestantes al Consejo Nacional Electoral. Simultáneamente, la fuente de la Plaza Venezuela en Caracas ya estaba tomada por la Policía Nacional y la Guardia Nacional. Se resguardaban los accesos a la Universidad Central de Venezuela y a la autopista Francisco Fajardo. Pero tras este, digamos, escenario de tensiones, la oposición iba hacia la sede del Consejo Nacional Electoral el mismo 7 de junio y allí esperaban reunirse con el Consejo Nacional Electoral tras una anterior cancelación de una reunión, pero la oposición no se reunió ese día tampoco con miembros del Consejo Nacional Electoral, con la directiva, aunque sí lo logró hacer una vez más con solo un rector, el muy flexible rector Luis Emilio Rondón. Se reunió con ese rector y Chuo Torrealba, en el mismo Consejo Nacional Electoral, confirmaba que el 1% ya estaba verificado, con información también de la Mesa de la Unidad Democrática. El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática de la oposición anunciaba, Chuo Torrealba, que a partir del día 8 de junio el rector Rondón estaría informando sobre los puntos de validación de las firmas, pero así no sucedió. El 8 de junio no hubo pronunciamientos por parte del CNE y por ello la oposición estimaba que aproximadamente, de acuerdo a lo que ya había hablado con el rector Rondón, a pesar de que no hubo pronunciamientos, que la validación de las firmas se llevaría a cabo del día miércoles 15 de junio al día miércoles 22 de junio. Durante ese periodo de tiempo estimaba la oposición, o estima, que se debería llevar a cabo el proceso de validación de las firmas, en el cual habrá un punto de validación por cada 1000 electores. Ahora, el anuncio de los puntos de validación se debió haber hecho el día 2 de junio, más tarde el día 5 de junio, pero no se llevó a cabo. Ya se está a 9 de junio, no hay anuncios de puntos de validación. Del 15 al 22 de junio se debería llevar a cabo el proceso y antes del 15 debería haber pronunciamiento en ultimátum
sobre los puntos a los cuales o hacia los cuales se deberán dirigir los venezolanos para validar sus firmas. Una vez esto se lleve a cabo, se debe contabilizar cada una y aproximadamente en un mes, de acuerdo a estimaciones propias, o 3 semanas, cuando menos 2 semanas, se convocaría, de acuerdo a la solicitud de la agrupación de ciudadanos, a la recolección del 20% de las firmas, que serían aproximadamente unas 4 millones de firmas. Luego se verificarían y aproximadamente en un mes o 2 meses, si se sigue dilatando el proceso, como aparentemente o evidentemente así ha sido notorio, se convocaría referendo para 3 meses después y allí sería la cita. Así sería el proceso, pero de alguna manera este proceso de presión es y sigue siendo, y también seguirá siendo más nuevas acciones de calles que anuncia la oposición, mecanismo para presionar el orden burocrático estatal que se está cerniendo sobre la oposición desde el Consejo Nacional Electoral, que retrasa un proceso que debió haberse llevado a cabo con celeridad, debe llevarse a cabo con celeridad, pero que no se está efectuando de esa manera. Por lo tanto, podría decirse que si el CNE ha cancelado ya 8 reuniones con la oposición y solamente se ha podido reunir la oposición con un solo rector y aún así no se han anunciado los puntos de validación, ese retraso no está contemplado en las resoluciones regulatorias de referendos aprobadas en 2007 y parece que esas cancelaciones ya rayan en la sospecha descarada. Y esa sospecha podría generar conjeturas y opiniones acerca o referentes a que el CNE está dilatando un proceso y que si lo hace para favorecer al gobierno o no, aún así lo favorece, ya que todo proceso de dilación del referendo revocatorio y todo, digamos, toda cita, toda reunión que sea cancelada, no pronunciamientos por parte del CNE y todo retardo que se genere es más tiempo para el gobierno en un proceso que dice que ya no puede llevarse a cabo, como lo es el del referendo revocatorio, porque no dan los tiempos, en unos 240 días se debería llevar a cabo y no es así. Entonces la oposición dice que sí da tiempo, que se podría efectuar el revocatorio en octubre. Aún así el gobierno de hecho se ha pronunciado en la vocería, por ejemplo, de Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y expresidente de la Asamblea Nacional, máximo dirigente del PSV, lo llaman el número 2 del chavismo, y anunció que podría llevarse a cabo el referendo en marzo, pero no este año. Entonces hay fechas pautadas por el gobierno de manera autoritaria, muy sospechosas, retardo por parte del CNE cancelando ya 8 reuniones con esta última que estaba pautada, presiones de calle, un proceso en el que hay mucha incertidumbre, en el que se llama diálogo pero con la condición del revocatorio y que si no hay revocatorio no hay diálogo. Entonces es una, digamos, disyuntiva muy marcada que ya pasa por un interés político y un proyecto político que es el del referendo revocatorio para la oposición en contra de Nicolás Maduro. Entonces pareciera que Venezuela está en una encrucijada entre dos caminos, el diálogo o el revocatorio, ya que la oposición no aceptará un diálogo si no se pauta una fecha para el revocatorio y no se habla del revocatorio, y el gobierno no aceptará un diálogo si el revocatorio se realiza este año. Entonces pareciera que la decisión está entre o hay revocatorio o hay diálogo, porque de acuerdo a lo radical que están ambos bloques, oposición y gobierno, pareciera que ninguno irá a un diálogo. Sí, por parte de la oposición no hay revocatorio este año, y si por parte del gobierno el referéndum revocatorio se realiza este año. Hay intereses, y no puede haber diálogo si hay intereses presentes. De alguna manera, el gobierno aún así anunciaba que se llevarían a cabo 3 propuestas, se las anunció, 3 propuestas para el diálogo con la oposición, de las cuales o sobre las cuales estarían dando en próximas ediciones de notas aquí en este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Pero así está la situación en Venezuela, sigue la presión, siguen las marchas, los estudiantes universitarios marcharán también para exigir el referendo revocatorio. La población venezolana se moviliza, el CNE retarda el proceso, cancela reuniones, el gobierno habla de fechas, dice y asegura que no se podrá llevar a cabo este año, pero hay mucha incertidumbre. En una opinión muy personal, considero que hay probabilidades de un 60% de que el revocatorio no se lleve a cabo este año, y el otro 40% restante son las probabilidades de que sí se efectúe este año. De alguna manera es una probabilidad o un margen cerrado,
pero dependerá de la oposición revertir esa posible tendencia para que se lleve a cabo un revocatorio que aproximadamente un 70 u 80% de los venezolanos respalda, que respaldan organismos internacionales como la OEA, como el Parlamento Europeo y otros más. Aún así, hay incertidumbre en Venezuela sobre si se llevará a cabo el referendo revocatorio este año, que marcará y decidirá el futuro político y si será el fin o no del chavismo en Venezuela, y habrá un nuevo gobierno, una nueva era política, porque la nueva era económica tardará mucho en llegar. Más rápido llegará una nueva era política que una nueva era económica en Venezuela, y así se hace notar en el ambiente de la crisis que se está viviendo en Venezuela.